Proverbios 8, si tienen sus Biblias. En primer lugar, habremos de hablar sobre el temor a Dios es o significa un repudio a todo pecado. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Si tiene su Biblia ahí. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La primera parte, el temor de Jehová, o igual, o lo que significa, es aborrecer el mal. La persona que tiene temor de Dios, uno de los distintivos de los que ya hemos visto, otro más que estamos mirando en esta mañana es que tiene un repudio, aborrece, odia toda clase de pecado. Es lo que significa, lo que nos está hablando aquí Proverbios. Aborrece, repudia el pecado. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en su carta primera, capítulo 2, versículo 15, nos dice, no améis lo que está en el mundo. No améis aquello que tus ojos son atraídos, seducidos. No améis aquellos deseos que se generan en tu corazón, porque todo esto da la razón, esto pasa. Si quieren buscarlo, primera de Juan 2, para los que no lo han mirado este pasaje, capítulo 2 de primera de Juan, dice el versículo 15, no améis. Eso habla del repudio hacia el pecado. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y da la razón poderosa en el versículo 16. ¿Por qué no amar al mundo y las cosas que en él hay? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino se originan en el mundo mismo. Todo lo temporal, lo vano, lo pasajero. Pero miren lo puesto en el versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero, esta es la contraparte, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí radica el concepto que presenta Proverbios. La persona que teme a Dios repudia, aborrece toda clase de pecado. Por eso es muy importante comprender ese tema desde el principio, que estuvimos apelando hacia la comprensión, el entendimiento, la sabiduría, la instrucción. Cuando podemos comprender esto, vemos que el temor de Dios es un escudo que nos protege. De hecho, Proverbios 16 elabora mucho más este tema que estamos mirando en esta mañana. Capítulo 16 de Proverbios. Si no lo han notado, todo este tema gira en Proverbios. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero miren la segunda parte. Y con el temor de Jehová, ¿qué pasa? Los hombres se apartan del mal. Entienda esto. El temor de Dios es un elemento santificador. Es lo que dice la Escritura, que el que tiene temor de Dios se aparta del mal. Se aleja. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Yo le puedo decir con toda certeza, con toda confianza, no hay ninguna equivocación en esto. Muéstrame a un hombre que está preocupado con la santidad, con la pureza, y vive alejado del pecado,
y yo te mostraré a un hombre que verdaderamente tiene temor de Dios. Porque miramos mucha gente que juega con el pecado. Estamos hablando a la iglesia, los que vienen a un santuario como este. Viven a veces una doble vida. Ahora, muéstrame a un hombre que no le importa lo que hace, que no le importa lo que dice, que no le importa dónde va, que no le importa su apariencia, su ropa. Y yo te mostraré a un hombre que no sabe qué es tener temor de Dios. Tenemos que entenderlo y aceptarlo de una vez por todas, porque la iglesia moderna está minimizando el pecado. Le está dando poca importancia a lo que es grave delante de los ojos de Dios. Es muy simple y claro lo que dice la Escritura. El hombre, la mujer que teme a Jehová, se apartará del mal. Lo va a aborrecer. Ahora, si tú solamente con tus palabras vienes aquí el miércoles, vienes el domingo y dices que estás aborreciendo que el pecado por el cual Cristo murió. Bueno, es una retórica solamente. El problema es cómo vives allá afuera. Porque cuando venimos aquí, todos guardamos nuestras apariencias. Cuando venimos a un santuario donde miramos la gente, nos rodeamos de personas, nuestra preocupación casi siempre es guardamos las apariencias. ¿Cómo hablamos? En la casa hablamos con un tono alto, aquí en la iglesia con una sonrisa y qué tierno, ¿no? Estamos hablando de el temor de Dios gobierna nuestra vida. Es el elemento, como mencionaba, el elemento santificador. No aquí únicamente, sino donde quiera que estamos. Nuestra cultura tolera el pecado. De hecho, ha redefinido el pecado. Le ha cambiado nombre para hacerlo aceptable, tolerable. Cuando miramos a alguien borracho, que ahora como el mundo lo define, es una enfermedad. Pobrecito, alcohólico, está enfermo. La Biblia lo llama pecado. Pero como el mundo, nuestra cultura lo ha redefinido, el borracho ya no es llamado al arrepentimiento, más bien es llamado a que vaya con el médico para que lo cure. Pero si lo acepta como pecado, va a buscar perdón de Dios. Pero como se ha redefinido, la marihuana ahora se llama para entretenimiento. Quizás donde usted vive, en la esquina, por ahí hay una tiendita donde le venden la hierba. Yo tengo unos vecinos ahí que siempre mandan sus aromas para la casa. Pero es que ahora es entretenimiento. Cuando antes se perseguía como un delito los que la usaban y la distribuían, ahora no. Ahora es para entretenerse. Eso es pecado. Porque la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no voy a introducir cosas nocivas a este cuerpo. La prostitución. En la Ciudad de México estaban tratando de organizarse las mujeres que trabajan en eso, porque ahora le llaman trabajo. La prostitución es un trabajo. Querían formar un sindicato de trabajadoras. Imagínate que llegas a la casa y tu hijo te pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo, mami? ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿En qué trabajo? ¿Qué trabajo haces? Prostitución, pero es trabajo ahora. La Biblia lo llama que es una perversión porque están en pecado contra de Dios.
El aborto ahora se les llaman derechos de la mujer. Ya no se llama un asesinato matar a un bebé en el vientre de la madre, sino es el derecho de la mamá. La homosexualidad ahora, ¿cómo le llaman? Preferencia. Yo prefiero ser así, yo tengo mi esposa, me atraen las mujeres, el otro no, a mí me atraen los hombres. Bueno, es tu preferencia, Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido a la comunidad de la iglesia inclusiva de estos días, Algunos que escuchan a Charles Stanley, por ejemplo, muy popular el señor su hijo, Andy Stanley, pastor de una congregación inmensa, públicamente en meses pasados, bautizó abiertamente a un homosexual. Habló con la familia de alguien más también y le dijo que era cristiano, aunque practicando la homosexualidad. Estoy diciendo nombres para que sepan. No estamos escondiendo ni nada. No, estamos aclarando las cosas. Y lo que es pecado, no importa quién diga lo contrario. Entonces, la persona que teme a Dios repudia todo esto. Aborrece, odia esto. Porque esto ofende a mi Dios. Y si tú lo entiendes, tienes el temor de Dios, vas a actuar de esa manera. Son cosas que a veces no se tocan porque lastima lo susceptible de los sentimientos de los hombres y las mujeres en la iglesia. No se quiere hablar de estas cosas. Pero está en la Escritura, tenemos que proclamarlo. Amén. La ropa. Ahora buscamos lo conveniente, lo más cómodo. Ya no saben cómo escribir en las redes sociales. Hay algunas hermanas, me gusta mucho cuando escriben las hermanas sobre este tópico, pero las mujeres dentro de las congregaciones como que no entienden todavía eso. Como pastor me ha tocado hablar con algunas de las mujeres en la iglesia y les hago ver lo inconveniente, no lo conveniente, sino lo inconveniente de su apariencia de las mujeres. Y abiertamente me lo han dicho, pastor, es que yo lucho mucho con eso. Esa es mi debilidad. No, eso se llama rebeldía. ¿Qué nos dice la Escritura en 1 Timoteo 2? ¿Qué nos dice 1 Timoteo 3? Que las mujeres se deben de vestir modestamente. Eso dice la Escritura. Entonces, pero cuando no hay temor de Dios, buscamos cómo acomodar la Biblia a nuestros intereses y a nuestras conveniencias. Increíble. Hay un hombre de no sé qué parte me llamó y tiene problemas con la vida sexual. Le expliqué las cosas como son, lo que dice la Biblia. El problema está que tiene una congregación cerca, dice aquí, cerca, donde estoy. Ellos dicen que sí. ¿Y usted por qué dice que no? Porque escuchó uno de los mensajes que están en las redes sociales. Y molesto me dice que usted por qué dice que no. Digo, yo no lo dije. Sí, usted lo dijo. Digo, no, yo solamente cité lo que dice la Biblia. No me culpen a mí de algo que dice Dios. ¿Por qué me culpan a mí? Yo no lo dije, lo dijo Dios, lo escribió Él, por lo tanto lo que dice su palabra es la autoridad final. Si no le gusta a alguien, pues es problema de la gente, pero Dios dice eso en su palabra. Entonces, si tú tienes temor de Dios, te vas a apartar. Te vas a apartar del pecado.
Porque el temor a Dios es un escudo que te protege. Vamos a mirar más adelante en el otro punto que tengo aquí. Miren el Salmo 97. Salmo 97, versículo 10. Mira, dice, los que amáis a Jehová. Ok. ¿Tú amas a Dios? ¿Amas al Señor? Pues mira lo que dice el texto. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Búscale en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, el concepto es el mismo, que el que teme a Dios se aparta del mal. Aborrece el mal, repudia el mal. Hay pecados que se les llaman pecados preferidos de alguien. Tal vez tú puedas reflexionar en esta mañana. ¿Cuál es el pecado que amas? ¿Cómo saber cuál es el pecado que tú amas? Bueno, hay dos formas de cómo indagar esto. Hay un pecado que tú amas, hay dos formas cómo indagarlo. Lo primero es un pecado que tú no repruebas. No lo repruebas porque tú mismo lo amas. No puedes condenarlo porque tú mismo lo practicas. No lo puedes reprobar. ¿Se imagina? Si yo estoy en adulterio y vengo aquí, pues no voy a decir nada de eso. Imposible. Es capaz de que me trago la lengua por hablar de esa manera. Cuando yo estoy practicando ese tipo de pecado y digo que no lo hagan. Entonces, ¿cómo sabemos que tú amas un pecado? Es porque no lo repruebas. Lo toleras. Otra forma es, ofreces argumentos para defender ese tipo de pecado que amas. Lo típico que oímos, hablando yo del alcohol en esta hora o en esta mañana, la gente dice, Cristo cambió el agua en vino, no es malo. Luego la Biblia no dice que el alcohol o el vino que es pecado, dice que es la borrachera. Pero si yo nada más me tomo 2 cervezas, o tal vez 3, porque aguanta mi cuerpo mucho, yo no estoy ebrio. La Biblia condena la borrachera, no que tomes el vino. Y buscan argumentos. ¿Para qué? Para justificar su conducta. Entonces, la persona que teme a Dios no cae en este tipo de juegos. Repudia el pecado, toda clase de pecado, lo aborrece, lo odia porque es ofensa contra Dios. Estamos hablando de santificación, estamos hablando de santidad, estamos hablando de separación. Sí, por eso en días pasados yo mencionaba que ser cristiano no es una cosa fácil, estamos luchando porque la lucha es continua, continuamente estamos luchando con el pecado. Es una guerra constante. Entonces, el temor a Dios, ¿qué es el temor a Dios? Que estamos respondiendo a esa pregunta es, tienes un repudio hacia toda clase de pecado. Número 2, Proverbios 14, 26 y 27. Es lo que mencionaba, el temor a Dios es una fortaleza. El temor de Dios es una fortaleza para tu vida, te resguarda. 14, versículo 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Note las palabras que resaltan en estos dos textos. La primera, en el versículo 26, nos dice en dónde está la fuerte confianza. ¿En dónde usted encuentra la fuerte confianza?
Y el verso 26 dice en. Si tú quieres saber dónde está. La versión de las Américas, aquí lo llama fuerte confianza. Las Américas dice confianza segura. ¿Dónde encuentras la confianza segura o la fuerte confianza? ¿En dónde? En el temor a Jehová, con el temor de Jehová. Luego la protección de los hijos, y esperanza tendrán sus hijos. 27. El temor de Jehová, aquí es un indicativo. El temor de Jehová, note la frase, es manantial de vida. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte, lazos o trampas de la muerte. Imagínate, el temor de Jehová es fortaleza para vivir. Es un refrigerio para el alma que vaga en este mundo de maldad, una restauración, es algo refrescante, el tener temor a Dios. No es algo negativo, porque piensan algunos que es una doctrina negativa esto. No, es un escudo que te resguarda. Mira, fuerte confianza, confianza segura, refugio, fuente de vida, siempre fluyendo cuando temes a Dios. Un refugio. No solo estás seguro, sientes, experimentas la seguridad en Dios. Te ayuda a evadir los lazos, las trampas de la muerte. Por eso hablamos, te resguarda, te protege. Mi hermano, esta enseñanza es muy rica si tú la entiendes. Hay liberación y vida y está disponible para los que temen a Jehová. La fuerte confianza, el refrigerio, la fuente de vida, la ayuda que te socorre para evadir los lazos de la muerte. Quizás Proverbios 19 aclara un poquito más esto. 19:23. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y con él vivirá lleno de reposo, de confianza el hombre. Escucha, el temor de Jehová es para vida. Dice la versión de las Américas, te conduce a la vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Interesante la versión de las Américas, lo que dice en este texto, para dormir satisfecho. Mire qué cambio, esta palabra, aquí Proverbios 19:23. Para dormir satisfecho. La Valera que tenemos aquí habla de reposo. Versículo 23. Lleno de reposo. La versión de las Américas dice, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. ¿Suena bien esto? ¿No? ¿Cuántos de nosotros vamos a dormir en la noche? Cuando llega la noche, nos disponemos a dormir. ¿Cuántos vamos satisfechos? Satisfechos porque hemos vivido un día en el temor de Dios. Hemos vivido un día teniendo temor del Señor. Entonces, vas a la cama satisfecho en el Señor. Y ya cuando estás ahí en la cama, dices, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Lo han leído ese pasaje alguna vez? Si quiere, búsquelo en el Salmo. Es el Salmo capítulo 4. En vez de que rece el Ave María, mejor este versículo, Salmo 4:8, si lo tiene.
Es el último versículo. Has vivido un día agitado, luchas, conflictos. Usted sabe que hay días de esos días que Cristo dice que basta cada día su propio mal. Hay días así. Y cuando llega la noche para descansar, verso 8 de los Salmos, 4, 8, usted dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La versión de las Américas dice, me haces habitar seguro. Has vivido un día en el temor de Dios. Eso es tu fortaleza para que cuando llega la noche puedes descansar tranquilo. Y cuando te levantas, mira lo que dice el Salmo 3:5. Ya les di para dormir en la noche, ahora cuando te despiertas, el Salmo 3:5 dice, yo me acosté. Sí, te has levantado en la mañana, estás sentado en tu cama y dices, yo me acosté y dormí. Y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Porque Jehová me sostiene. Yo me acosté y me dormí, dice la versión de las Américas. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues Jehová me sostiene. Cuando tú has vivido en el temor de Dios ese día, has vivido temeroso de Dios, como hemos visto en esta mañana, te apartas del mal, llega este punto número 2, lo ves como la fortaleza para vivir. Vives todo el día en el temor del Señor. Llega la noche, en paz me acostaré. Ni va a soñar con el chupacabras. Va a tener un sueño reparador. Se despierta en la mañana y dice, contempla la misericordia de Dios. Yo me acosté y me dormí. Desperté, porque algunos no despiertan, como algunos testificamos aquí, pues Jehová me sostiene. Todo esto, ¿a qué se debe? Por la fortaleza que es el temor a Jehová, que es el punto número 2. El temer a Dios, esta es la fortaleza. Y esto solamente para el que teme a Jehová. Mi hermano, vivamos en el temor cada día y disfrutaremos de esta fortaleza que Dios nos ofrece. Número 3. Ahora hablamos, ¿qué es el temor de Jehová? Seguridad. Proverbios 23. Todo es Proverbios. Tratando de compartir este libro, 23, verso 17. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Déjame leerlo nuevamente. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Si recuerdan, leímos el Salmo 73 en esta mañana. Y a veces es frustrante, a veces desanima, como el testimonio del salmista Asaf en el Salmo 73. Lo que él hizo, el error que él cometió es, dice, vi. ¿Y qué fue lo que vio? Vaya al Salmo 73. Veamos unos detalles aquí en la lectura que hicimos en esta mañana. Todos somos propensos a esto. Salmo 73. Si lo tiene, el Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies,
porque resbalaron mis pasos, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo, ahí está, la prosperidad de los impíos. Vi. Esto a veces nos trae ciertas dudas de la fe. ¿Qué tan cierta es la fe realmente? ¿Soy cristiano? ¿Realmente? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Es conveniente? La Biblia, ¿qué dice sobre este tipo de incertidumbre que a veces se levanta? Porque este hombre lo que vio, dice la prosperidad de los impíos. Ahora, cuando tú temes a Dios, debes de entender, tu futuro es seguro. Y es muy importante esto. ¿No es verdad que a veces surge esa cosa allá dentro de nosotros? Cuando observamos a los impíos y decimos, estos inconversos, ¿por qué? Tienen lo mejor y yo lo peor. Como que van en la vida sin problemas, aparentemente. Ellos tienen todo lo bueno, no yo. Ahora, esto nos llega a veces a nosotros. Porque cuando usted mira la historia de la iglesia, algunos los han catalogado como gente ignorante porque han desperdiciado sus vidas. Ustedes saben los que murieron allá en el Suramérica, estos jóvenes. Elliot. Jóvenes. Apenas murieron allá y las noticias en Estados Unidos dicen, qué desperdicio de vida. Fueron allá y murieron por los indios Aucas. Los traspasaron, los mataron cruelmente, salvajemente. ¡Qué desperdicio! Usted mira la vida de David Brainerd, 29 años también. Ahí hay otros, Henry Martyr, igual 30 años. ¡Qué desperdicio de vidas! Brainerd le ofrecían una iglesia en la ciudad para pastor. ¿Y qué fue lo que eligió? Irse con los indios, pieles rojas. Dormían paja en el piso. A veces comía maíz cocido, porque para agarrar comida tenía que viajar 20 millas y a veces no encontraba su caballo para ir hasta allá en el caballo a comprar comida. Le ofrecían una iglesia como pastor en la ciudad de aquella época. Ahora, si quiere ser más bíblico, contemple la vida de Moisés. ¿Qué dice el libro de Hebreos, capítulo 11? Tenía todo a su disposición en el palacio de Egipto. Pero la verdad es incomprensible lo que hizo esto. Mire Hebreos 11. Para ser bíblico estoy narrando algo de la historia de la iglesia, pero mire lo que hizo este hombre. Se conoce como los de la fe. ¿Si lo tienen ya? Hebreos 11, versículo 23 en adelante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ahora ya es grande, ya hecho grande, mira lo que hizo. Rehusó, voluntariamente rechazó lo que implicaba ser llamado hijo de la hija de Faraón. Era adulto, era inteligente, dice el libro de los Hechos, porque fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. La decisión que hizo fue una decisión inteligente, razonada, sabía lo que estaba rechazando, sabía lo que estaba rehusando.
Oiga, era hijo de la hija, de la hermana del faraón. Mejor educación, mejor comida, mejor ropa, mejor sociedad donde él iba a vivir. Mira el 25, ¿qué fue lo que escogió? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, 26, por mayores riquezas, mira, eran riquezas mayores el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero ¿dónde descansa la clave para hacer esa decisión? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este Moisés, la verdad, no es inteligente. Según el concepto de la cultura nuestra en que vivimos, una cultura perversa y enemiga de Dios, Moisés, nada inteligente. ¿Cómo atreverse a rechazar todo lo que implicaba estar en Egipto? Rehusó. Mi hermano, por eso cuando estamos en este punto, seguridad, miramos a Asaf, dice que él vio la prosperidad de los impíos. Y algunos hasta preguntan eso. Mucha de la gente que nos escribe por los mensajes, videos y escritos que hay, la mayoría de la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Es un pretexto que han inventado, porque si en verdad existiera, ¿por qué no acaba con esta pandemia? Y todo comienzan a juzgar a Dios. ¿Vale la pena? Bueno, Asaf tiene envidia. Hasta están gordos, dice, la gordura. Los ojos se le salen, dice el Salmo 73. Van por la vida tranquilos. Pero los que conocemos de Dios, los que tenemos temor de Dios, conocemos algunos pasajes en la Biblia. Y dice, por ejemplo, Hechos, que es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones los que vamos a entrar al reino de Dios. Es necesario. Cristo dijo en Mateo 10, niégate a ti mismo, renuncia a ti mismo. Deja esas frases que ahora se escuchan en las iglesias cristianas. Somos campeones, ¿no? Campeones, nacidos para la victoria, para el triunfo. No somos cola, somos cabeza. Ese es el mensaje de la iglesia de la actualidad. Pero cuando tú miras la Escritura, no te olvides que el sufrimiento también está en parte de la voluntad de Dios. Primera de Pedro, quiero leer, capítulo 4. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. Los que padecen según la voluntad de Dios. Sí, está incluido el sufrimiento como parte de la voluntad de Dios. Pero no solo Asaf, como mirábamos el Salmo 73. También Jeremías tuvo este pensamiento. Así que si usted le ha llegado algunas veces eso, no se sienta mal. A veces llegan. Jeremías capítulo 12. Ese es otro que sufrió mucho, Jeremías. Si alguna vez ha leído Jeremías, creo 4 veces, lo azotaron como 3 y 4 en la cárcel estuvo también. Jeremías 12, 1 y 2. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, dice Jeremías, alegaré mi causa ante ti. Y mira la pregunta que le hace Jeremías al Señor.
¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bienes todos los que se portan deslealmente. Escucha, qué pregunta tan profunda de Jeremías. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Es una pregunta. Ahora, si lees el verso 2, la respuesta es más consoladora en la última parte. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás en sus bocas. La contraparte, pero lejos de sus corazones. Ellos solamente miran lo temporal, aquí en la tierra. Nuestro enfoque está en el cielo. Nuestro enfoque está allí. Sí, cuando llega eso, tienes que entender lo que dice la Escritura. La Biblia es clara. No envidies al impío. Proverbios 3:3, Proverbios 23:17, Proverbios 24:1, Proverbios 24:19. No envidies al impío, porque ellos no temen a Dios. Ellos no les importa, viven lejos de Dios. Pero nosotros tememos a Dios siempre, porque con el temor viene la promesa de un glorioso futuro viviendo en la presencia de Dios. Mira, nosotros, como ya lo sabemos, creo decía la hermana que nos estamos envejeciendo, hermana, creo mencionaba eso, ¿no? Que su esposo, bueno, todos ya nos estamos envejeciendo, algunos más jóvenes, y eso no lo podemos evitar. Se está acabando la vida. Pero en nuestro enfoque no estamos mirando la tierra. Sabemos que esto es temporal. Tenemos la sabiduría, la inteligencia, hemos sido instruidos, como ya lo miramos en Proverbios, primer mensaje. Por eso tenemos temor de Dios. Porque no estamos aferrados a esto. Sabemos que esto ahí se va a quedar. Todo es pasajero, pero los que temen a Dios vivirán siempre en su presencia. Nuestro temor a Dios incluye no solo un futuro seguro, pero también un presente libre de confusión. Mira, tu presente que vives aquí, no hay duda, hay muchos problemas. No lo negamos. Te vas a morir de la flu, del ataque al corazón, del COVID, como le llaman, y otras, cualquier cosa te va a llevar a la tumba. De eso no hay duda. Pero no olvides que la eternidad es un lugar de deleite, tiene un atractivo. Un atractivo que el apóstol Pablo, cuando está en la cárcel en Filipo, escribe la carta a los filipenses, la iglesia, y les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando Pablo usa estas palabras, él está en la cárcel. Pero me gusta la frase que precede cuando dice él, estoy en estrecho, no sé qué escoger. Porque quedarme aquí, o sea, viviendo, es bien para la iglesia. Pero partir, estar con él, ¿qué dice? Es no dice que es mucho mejor, no, eso no dice. Está en grado superlativo. Aquí la palabra en la gramática es muy importante. No dice que es mucho mejor, dice que es muchísimo mejor. Está en grado superlativo, o sea, muchísimo mejor. Si lo quiere mirar, vaya a Filipenses. Para que se consuele, se anime y saque de su corazón ese sentimiento, tristeza, duda, porque sí, llega eso a la vida. Verso 21
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 1:21. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas, o sea, de las dos, estoy puesto en estrecho. Las dos me gustan. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, y note ahí la frase, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es necesario por causa de vosotros. Ahora, cuando tú miras, este es el atractivo de la eternidad. Por eso cuando estamos mirando aquí el temor de Dios, ¿te ofrece seguridad? Aquí no te ofrece Dios nada. Te está hablando, te está señalando la eternidad. Esto aquí lo vas a dejar. Por lo tanto, tienes un presente seguro aquí y una eternidad gloriosa en la presencia de Dios. Mejor. Por eso Proverbios dice eso, que es mejor un poquito con el temor de Jehová que gran tesoro con turbación. Dice la versión de las Américas, 15:16. Con el temor de Dios, ¿tienes lo suficiente? ¿Para qué quieres en abundancia una vida turbulenta, llena de dolor? Estaba mirando la historia de un millonario que se ganó, no recuerdo ahora si fueron 16 o 36 millones, o 136, porque le quedaron, porque le quedaron nada más como 56 de todo lo que le quitan los impuestos del gobierno. Y lo primero que dijo cuando mostró su billete de la lotería que había ganado sus millones, les voy a ayudar aquí en los apartamentos a pagarle la renta a todos. Y inmediatamente la gente dejó de pagar su renta. Pero ya cuando a aquel se le pasó la emoción de sus millones, lo pensó bien, lo aconsejaron no sé quién. Bueno, el punto está que tuvo problemas, lo demandaron los de los apartamentos, porque no les pagó su renta. Pero eso no fue todo. El problema es que su esposa le dijo que el dinero que usó para comprar el boleto era de los dos y que ella demandaba 50-50, como dicen. Ya no iba a tener 56, ahora tenía que dividirlo con ella. Y él, por supuesto, no quiso. Llevaron a la corte y terminaron divorciados. Y aparte de él, salió que alguien había molestado hace mucho tiempo y lo vuelven a demandar ahora por acoso también. Y terminó en la cárcel el hombre. Sus 56 millones se esfumaron. Mira, quiero terminar en esta mañana, que vayas por favor a 1 Timoteo 6. Ahí quiero terminar en este día. Si tu corazón a veces mira a los demás impíos que prosperan, que tienen, ¿sí?, que tienen una mansión, que tienen carros nuevos, ¿cómo se llama? Lamborghini, de esos de $200. Si lo tienen, 1 Timoteo 6, verso 6. Esto nos dice la Escritura sobre que esté satisfecho. 1 Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad cuando la acompañas de contentamiento, satisfacción. La razón, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, este es el mensaje para la iglesia. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Contentamiento, satisfacción, te regocijas, estás contento, tu carne exige cosas, pero tienes contentamiento porque otra vez tu esperanza está en el Señor. Estás satisfecho.
Mis hermanos, cuando testificamos aquí, escuchamos hermanos y hermanas, cómo cada uno testifica de la provisión sustentadora de Dios cada día. Es maravilloso. Cómo Dios, cuando tanta gente se está espantada por todo esto que pasa en el mundo, nosotros siempre hemos estado aquí abiertos, predicando su palabra, enseñando su palabra, y Dios nos ha guardado. Y eso que yo ya soy de la tercera, o no sé si de la cuarta edad, como le llama el mundo, pero estamos aquí todavía, resguardados por el temor a Dios. Cuando vives una vida llena de temor al Señor, Él es tu escudo. Nomás te repito los puntos que tocamos en esta mañana. El temor de Jehová, si tú tienes temor del Señor, hay un repudio a toda clase de pecado. Número 2. Si tienes temor al Señor, Él es tu fortaleza para vivir aquí. Y número 3, seguridad te ofrece nuestro Dios por toda la eternidad. Póngase de pie y busque Romanos 8. Leemos todos juntos esta porción. Cantábamos un himno en esta mañana. Y busque Romanos 8 de pie y lo leemos en coro. Capítulo 8. ¿Qué puede separarnos? ¿Qué o quién? Si lo tiene Romanos 8, quiero que lean desde el versículo 31. Respetamos puntos y comas. Disfrute esta promesa gloriosa que es para usted si es un hijo de Dios. 31. ¿Todos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Bendito sea Dios por la promesa que tenemos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Oh Dios, bendice a tu iglesia con esta palabra. Señor, que veamos esta doctrina, esta enseñanza, el temor de Dios, como un escudo que nos protege, que nos resguarda. Y Dios mío, lo que hemos visto en tu palabra, estamos seguros en tus manos, Señor. No hay nada, no hay nadie que pueda separarnos, porque hay alguien que murió por nosotros, pero también resucitó, pero también intercede por nosotros en los cielos. Padre, gracias por esa promesa, Señor. Descansamos en eso vivimos, y ayúdanos para vivir unas vidas temerosas de ti cada día, Señor. En el nombre bendito de Cristo, la gloria es para ti. Amén.